Bien, vamos a terminar esta guía de la parte de álgebra del Instituto Politécnico Nacional con el problema número 50 y el problema 50 dice lo siguiente. Elige la condición necesaria para que la ecuación cuadrática tenga una única solución y viene la expresión de la ecuación cuadrática que es ax cuadrada más bx más c igual a 0, ¿vale? Recordemos que cuando nos dan una expresión cuadrática, ¿verdad? Nos dan una expresión cuadrática, una expresión de segundo grado, nosotros podemos saber cuántas raíces o cuántas soluciones puede tener esa función de segundo grado utilizando la discriminante de la ecuación o de la fórmula general. ¿De acuerdo? Recordáis que la fórmula general es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo dividido entre 2a. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula general o la fórmula resolvente, como algunos la conocen, y esa nos permite hallar el valor de x1 y x2. ¿Vale? Bien. Entonces, esta es la fórmula general o la fórmula resolvente. Sin embargo, para nosotros saber cuántas soluciones podemos obtener de una expresión de segundo grado, lo que hacemos es utilizar lo que conocemos como discriminante. ¿De acuerdo? La discriminante se representa con la letra griega delta, la mayoría de veces, y es exactamente igual a b cuadrada menos 4ac. ¿De acuerdo? Es decir, la discriminante es exactamente igual a todo lo que tengo aquí, dentro de la raíz, nada más. B cuadrada menos 4ac. ¿De acuerdo? Eso es la discriminante. Y entonces, existen ciertas condiciones o ciertos criterios que nos permiten saber cuántas soluciones o cuántas raíces vamos a tener en una expresión de segundo grado. Y entonces tenemos los siguientes criterios. ¿De acuerdo? De la discriminante, ¿vale? El primer criterio nos dice que si el valor de la discriminante, es decir, el valor de b cuadrada menos 4ac es mayor a 0, es decir, que la discriminante sea positiva, que la discriminante sea positiva, entonces lo que va a suceder es que vamos a tener dos valores reales de mi función de segundo grado, es decir, vamos a tener dos valores reales y diferentes de mi función de segundo grado, es decir, puedo tener dos valores positivos, dos valores negativos, pero en diferente magnitud, o un valor positivo o un valor negativo, ¿de acuerdo? Pero van a ser dos valores reales, siempre y cuando el valor de la discriminante de mi expresión cuadrática sea mayor que 0. Ahora bien, puede darse el caso de que mi discriminante, es decir, mi valor que yo obtenga de b cuadrada menos 4ac, sea exactamente igual a 0. Es decir, que al hacer yo todas estas operaciones en la fórmula general, esta parte de adentro de la raíz me quede igual a 0. ¿Qué es lo que va a pasar cuando mi discriminante valga 0? Bueno, cuando mi discriminante valga 0, lo que va a suceder es que solamente voy a obtener una única raíz o un único valor de x. Un único valor de x. ¿Sale? Eso es lo que va a pasar si mi discriminante es igual a 0. ¿Vale? Ahora, otro caso que también se puede dar es que mi discriminante, es decir, mi valor de b cuadrada menos 4ac, sea un valor menor a 0. Es decir, que mi discriminante sea negativa. ¿Qué va a pasar cuando mi discriminante sea negativa? Pues recordaos, ¿verdad? Que si yo aquí me da un valor negativo, entonces a la hora de querer sacarle raíz cuadrada a ese número negativo, resulta que no se puede sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Nos da un valor imaginario. Y entonces entraríamos en caminos de los números complejos. Gráficamente lo que nosotros vamos a obtener es una parábola,
que no va a tocar o no va a cortar en el eje X, como ya lo vimos en un ejercicio anterior. Entonces, si la discriminante es menor a 0, es decir, que mi discriminante sea negativa, lo que va a suceder es que va a tener raíces imaginarias o complejas, como se les suele llamar, ¿de acuerdo? No va a tener raíces reales, es decir, la curva de mi parábola no va a cortar en ningún momento al eje X, como es este caso. En este caso, mi gráfica solamente cortaría al eje X en una sola ocasión, por eso es que tiene una sola raíz. Y en el caso de la primera opción, de mi primer criterio, en el caso de que mi discriminante sea positiva, mi gráfico va a tocar 2 veces en mi eje X, dos valores distintos para ese gráfico, ¿vale? Bien, en este caso, lo que nos pregunta el problema número 50, ¿verdad? Nos pregunta que elijamos la condición. Vamos a ver, aquí está. Dice, elige la condición para que la ecuación cuadrática tenga una única solución. Entonces, como ya lo vimos aquí, para que mi gráfico tenga, o mi ecuación cuadrática tenga una única solución o una única raíz, tiene que ser mi discriminante igual a 0, es decir, el valor de b cuadrada menos 4ac es igual a 0. Eso es lo que tiene que suceder. Por lo tanto, si observamos aquí nuestras opciones de respuesta, vemos que la opción correcta se encuentra en el inciso D. Entonces, el inciso D nos dice que el valor de la discriminante b cuadrada menos 4ac tiene que ser exactamente igual a 0 para que mi ecuación cuadrática tenga una única solución. En otras palabras, tenga una única raíz, ¿vale? Y con eso terminamos esta guía del Politécnico Nacional para álgebra. Esperemos poder seguir trabajando para las siguientes áreas de este examen, ¿vale? Suscríbanse y compartan siempre.